Bueno, muy buenos días. Por acá de nuevo, después de una pausa un poco larga. Muchas gracias por los amigos que me han dejado sus comentarios y me han escrito preguntándome que han extrañado mis videos. Bueno, debo decir que afortunadamente, o no sé, tal vez desafortunadamente, eh, hemos estado ya regresando poco a poco a la normalidad después de la pandemia, lo que ha significado para mí volver a mis trabajos anteriores a la pandemia, mis ocupaciones que eran bastante demandantes de tiempo. Así que el tiempo disponible que tengo ahora para hacer mis videos para mi canal Retrocómputo es mucho menor. Ya no podré hacer un video cada 2 o 3 semanas. Creo que ahora a lo máximo podré hacer un video una vez al mes, pero la idea es continuar, no parar. Así que aquí estamos para reiniciar de nuevo esta etapa que llamaría etapa post pandemia ya. Y bueno, vamos a entrar entonces a materia. En nuestro último video habíamos compartido acerca de de uno de los miembros más pequeños de la línea Timex Sinclair, que fueron la versión de los computadores Sinclair hechos por Timex, algunos fabricados en Portugal, pero que fueron hechos para el mercado norteamericano y por extensión a el mercado latinoamericano, que dependía mucho de lo que se producía en Norteamérica. Entonces estuvimos hablando del ZX81 y vimos la contraparte norteamericana, el Timex Sinclair, el TS1000. Y les dije al final de ese video que hoy veríamos al hermano mayor de esa familia. Y el hermano mayor no es otro que el Timex Sinclair 2068. Esta belleza, esta hermosura de computador que, para resumirlo de una manera sencilla y simple, es la versión norteamericana del famoso Sinclair ZX Spectrum. Así que vamos a verlo. Bueno, ¿qué es el Timex Sinclair 2068? Pues como les mencioné antes, es simplemente la versión norteamericana del famosísimo Sinclair ZX Spectrum. Este es mi Spectrum gomas de 48K, que me costó bastante trabajo conseguirlo porque no fueron muy populares en Colombia. Y la razón principal era porque venían de Europa, de Inglaterra o de España, y venían con sistema PAL. Y en Colombia manejamos el sistema NTSC, aunque hubo algunos modelos como este que es NTSC, pero fueron muy escasos. Este lo conseguí en Lima, en el Perú. En cambio, el Timex Sinclair sí fue muy popular o fue mucho más conocido aquí en Colombia porque muchos viajaban a Estados Unidos en los años 80 y se traían un computador para sus hijos o para su uso personal, y estos eran, además de económicos, fácilmente asequibles. Entonces, por eso en Colombia es mucho más fácil tener equipos Timex Sinclair que los Sinclair solos. Entonces, miremos qué tiene nuestro Timex Sinclair 2068. Voy a acompañarme de una tacita de café, café colombiano, muy sabroso. Entonces, a ver, miremos entonces qué características tiene, haciendo como un pequeño énfasis en las diferencias con relación al ZX Spectrum. Bueno, primero, es mucho más grande, como podrán notar. Ahora uno podría decir que el tamaño adicional básicamente es esta parte adicional, ¿no? Que tiene unas características o unas funciones específicas que no trae el ZX Spectrum. Pero si miramos, es un poco más grande. Entonces, una primera diferencia que notamos es el teclado. Que estas teclas son de las que se llaman teclas tipo chicle, ¿no? Porque se parecen a un chicle o una goma de mascar. Son de mejor calidad y con una mejor respuesta táctil que las teclas de goma del Spectrum. Bueno, otra diferencia que notamos acá al frente es este espacio adicional. Entonces, este espacio adicional tiene una función acá por el frente. Mire, tiene una bahía
y esa bahía es para colocar cartuchos. Afortunadamente tengo uno de esos cartuchos, no fueron muchos. Esa es una primera deficiencia del 2068 y es la escasez de software que lo acompañó, lo que hizo que no fuera muy popular y no fuera tan exitoso. Además que creo que llegó un poco tarde al mercado norteamericano cuando ya Commodore y Atari estaban muy posicionados en el mercado. Pero esta bahía es para colocar estos cartuchos, ¿no? Ahora decirles una cosa. Hay también unas variantes del Timex Sinclair 2068 que se produjeron no solo para el mercado europeo en Portugal, que son la Timex Computer 2068 y la Timex Computer 2048, que es básicamente esta parte sin esto, ¿no? Esas son un sistema PAL y solo se vendieron en el mercado europeo. Y les hago la aclaración porque algunos de los cartuchos para esas máquinas europeas son más gruesos que estos y no entran dentro de la ranura del 2068. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces por el frente, en este espacio adicional tenemos ese, pero por detrás también tenemos algo que ocupa parte de ese espacio adicional y es esta ranura para los sistemas de expansión, que no es compatible con la ranura de expansión del Timex, del Sinclair ZX Spectrum. Son diferentes, así que no hay compatibilidad entre ellas. Pero aquí habían dispositivos como unidades de disco, como impresoras, como modems que se podían conectar a la Timex Sinclair 2068. Bueno, ¿qué más diferencias notamos? A ver, miremos. Por acá, por este costado, miren, tiene un puerto para joystick y tiene un interruptor de encendido. Eso fue una gran mejora frente a la Spectrum, que no tenía ni siquiera un interruptor de encendido y mucho menos un puerto para joystick. Y uno debía de suplirse de expansiones para suministrar esos puertos para joystick. Pues el Timex Sinclair tiene acá un puerto para joystick por este lado y por este lado tiene otro. Dos puertos para joystick compatibles con la norma Atari. Entonces puedo utilizar el joystick Atari en esta computadora. Esa es otra mejora significativa. Ahora, por acá atrás, ¿qué tenemos? Ya les había mostrado la runa de expansión. Acá tenemos un conector para monitor de video compuesto. Otra diferencia con relación al Spectrum, que solo tenía salida por radiofrecuencia, y para obtener una buena calidad hoy en día tenemos que hacer un modo de video compuesto para poder ver imagen de calidad. Tenía los tradicionales conectores EAR y MIG para conectar las caseteras. Tenía el conector de Power, ya les hablo sobre la fuente de poder, y tenía el tradicional conector de radiofrecuencia para la televisión por el canal 2 o 4 que se pueden, 2 o 3 que se pueden seleccionar aquí en este pequeño switch que tiene acá atrás. Entonces, ¿qué más diferencias tiene? Por debajo, ¿qué hay? Bueno, por debajo tenemos acá la salida para el parlante, porque heredó también del Spectrum esa salida de parlante, aunque es posible derivar el sonido de algunos programas y juegos a través de la televisión por el conector de audio. Bueno, básicamente entonces esas son las diferencias que podemos ver. Ahí les adjuntaré también en esta parte una imagen de la UAR para que vean cómo es internamente. Este ya lo abrí porque hubo que hacerle un ajuste de color. Es algo de lo que les hablaré también. De una vez les voy a comentar. La precisión de color del Timex Sinclair, que uno lo tiene como referente, el color que produce el ZX Spectrum es bastante diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con el negro. No da un negro puro, da más bien es un marrón oscuro. Y algunos colores no son iguales a la paleta de color del ZX Spectrum, y a pesar de que tiene unos potenciómetros para ajustar esos colores, es muy complicado fijar un color que sea igual al que la mayoría de la gente está acostumbrada en el ZX Spectrum. Bueno, les decía también que la fuente de poder, esta es una fuente de poder adaptada, no es la original.
La original no venía con el equipo. Es una fuente de poder que, a diferencia de la del Spectrum, que es de 9 voltios, este utiliza una fuente de poder de 15 voltios. Entonces adaptamos una fuente de poder de un portátil Samsung y funciona perfectamente bien. Eso sí, variando la polaridad, que no es la que trae originalmente la fuente de poder. Sobre los programas no tengo ningún programa original en cassette, que como les digo no son muchos los programas que traía. Pero tengo aquí unos que he bajado de la red y que vamos a probar también. Y hubo como unos 17 de estos cartuchos, la mayoría eran programas educativos, algún juego como este es el Flight Simulator, y algunos programas educativos como de estados y capitales de Estados Unidos. Otra cosa interesante del Timex Sinclair era que lo acompañaba un muy buen manual. Un manual, la verdad, muy completo, bastante detallado, muy bien diseñado, con muchos gráficos que le guían a uno paso a paso en el uso del equipo. Entonces, en cuanto a eso, sí me fascinó que trae un manual súper detallado. Este es una copia del manual original. Es tan grueso que decidí dividirlo en dos folletos para que fuera más manejable. Bueno, ¿qué más les comento respecto al Timex Sinclair 2068? Estoy encantado de tenerlo, es una máquina muy buena, muy completa. Y la dificultad para tener software. Un equipo realmente no es útil si no tiene una buena cantidad de software que lo acompañe, y en eso Atari y Commodore han sido exitosos por la cantidad de software que han desarrollado para ese equipo y que continúan desarrollando actualmente. Igualmente el ZX Spectrum creo que tiene una de las bibliotecas de software más abundantes para cualquier equipo de 8 bits. Pero el Timex Sinclair 2068, como tenía una ROM propia, no es compatible totalmente con el ZX Spectrum. Es parcialmente compatible. Algunos programas corren en el Timex Sinclair 2068, algunos programas del Spectrum, pero no todos. Yo diría que tal vez, en lo que he visto y he leído, tal vez un 10% del software es compatible. Eso nos deja por fuera un enorme 90% de software utilizable en esta máquina. Entonces, ¿qué solución dieron para ese problema? Bueno, la solución más simple es que es muy sencillo trasplantar o colocar una ROM de un ZX Spectrum en un TS-2068. Se puede hacer internamente, ¿no? Quitando el chip ROM de este equipo y montándole uno del ZX Spectrum, y eso le da una compatibilidad de casi el 90% con el software del Spectrum. Pero esa es una operación bastante complicada. Entonces hubo otra solución, que era aprovechar estos cartuchos ROM también había uno que se llamaba ZX Spectrum, que era emulador ZX Spectrum, que se colocaba acá en la ranura y hacía que el computador fuera compatible en un 90% con todo el software del ZX Spectrum, ¿no? Pero ese cartucho es muy raro de conseguir, es bastante difícil de conseguir, es casi como un unicornio, ¿no? Nadie los ha visto, o sea, hay fotos y todo, pero realmente nunca los he visto publicados para la venta. Y eso, hay una versión que fabricaron en Norteamérica, no por Timex, que cumplía la misma función, y después descubrí que son fáciles de conseguir, pero en Argentina. Ya les voy a decir por qué en Argentina se consiguen. Pero esa era la otra solución. También los hay en Europa para las TC2068, la Timex Computer, pero como les digo, ese tiene una ranura mucho más ancha, y el cartucho es más grueso, y entonces no cabe dentro del Timex Sinclair 2068, así que ese no es utilizable. Bueno, les decía por qué en Argentina sí se consigue. Entonces van dos alternativas para correr software
de Spectrum en la 2068. Uno, quitando la ROM internamente y poniéndosela a un Timex Sinclair o utilizando un cartucho emulador. Y otra tercera es la más dispendiosa, pero que se hizo, y era modificar el programa, el software, para hacerlo compatible con 2068. Básicamente en lo que tiene que ver con el manejo de ciertas posiciones de memoria y de manejo de la ROM. Entonces se portaron o se convirtieron muchos programas de Spectrum a Timex Sinclair 2068, pero eso no se hizo en muchos lugares. La verdad, hasta donde sé, solo se hizo en un lugar muy particular. Y vuelvo de nuevo, fue en Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque Argentina tenía sus propios cartuchos emuladores fabricados allá, y porque tenían software, y ese software lo convirtió en su mayoría una empresa en Argentina que se llamaba Valente Computación, y he encontrado en la red afortunadamente una extensión enorme de software de Valente Computación convertido de Spectrum a 2068. ¿Por qué en Argentina fue tan popular este computador? La razón fue que este computador, como les decía, llegó tarde al mercado norteamericano. Digamos que en cierta manera fue un fracaso en el mercado norteamericano, así que quedaron muchas unidades producidas que no tenían salida en el mercado estadounidense. Entonces lo que hicieron fue enviarlas a Latinoamérica. Algunas llegaron aquí a Colombia, seguramente otras llegaron a otros países, tal vez a Chile, pero una gran mayoría, la gran mayoría, llegaron a Argentina. En Argentina les convirtieron el sistema de video NTSC al sistema PAL que usan ellos, y esta computadora se vendió muchísimo en Argentina y hay muchas unidades allá en Argentina, es muy popular en Argentina. Yo creo que junto al Commodore 64 son las dos computadoras más comunes en Argentina. Eso hizo que entonces allá se produjera este hardware y otro hardware especial que desarrollaron para la Timex Sinclair 2068, como algunas interfaces para conectar impresoras convencionales a él, y convirtieron mucho de ese software a este sistema. Entonces, bueno, vamos a mirarlo en funcionamiento. Vamos a dejar el video hasta aquí, ya que se alargó más de la cuenta, pero quiero compartir con ustedes unas fotos que muy amablemente mi amigo Manuel López y su hijo Manuelito desde Venezuela me han enviado, de su colección de Timex Sinclair. En Venezuela, al parecer, también estos equipos fueron bastante comunes, y supe también que en Paraguay y en Uruguay también lo fueron. Así que será hasta este momento, y espero que les haya gustado el video. Si así fue, por favor suscríbanse y no olviden darles me gusta. Nos vemos entonces en una segunda parte donde veremos el funcionamiento del equipo. Hasta pronto.